Imaginen un antílope con una nariz que parece trompa de elefante, que sobrevivió a la era glacial, a los mamuts y a los depredadores dientes de sable, pero que casi desapareció en el siglo XXI por la codicia humana. Hace 20 años, el saiga estaba al borde mismo de la extinción, y hoy por las estepas de Kazajistán vuelven a vagar millones de estas criaturas antiguas. Esta es la historia de cómo un país logró hacer casi lo imposible y revivir todo un ecosistema. Suscríbete al canal, lo que viene de verdad se va a poner interesante. El saiga es mucho más que una simple antílope. Es un fósil viviente, un verdadero testigo de la época de los mamuts. Cuando por las llanuras europeas caminaban rinocerontes lanudos, los saigas ya pastaban en calma en las estepas interminables de Eurasia. Su nariz inflada y extraña ayudaba a filtrar el polvo durante largas travesías y a calentar el aire helado del duro periodo glacial. En el siglo XIX, manadas incontables de saigas cubrían las estepas desde el territorio de la actual Hungría hasta la lejana Mongolia. Los viajeros recordaban rebaños que se estiraban por decenas de kilómetros y se perdían en el horizonte. La tierra temblaba bajo las pezuñas de cientos de miles de animales que migraban en busca de pasto fresco. Las estepas kazajas eran su hogar principal, su verdadero reino. Sin embargo, el siglo XX trajo para el saiga una catástrofe real. Primero, la caza masiva por su carne y sus pieles redujo de golpe el número de estos animales. Luego llegó la industrialización, empezó la roturación de las tierras vírgenes y las estepas se transformaron en campos agrícolas. Para mediados de siglo, la población cayó a un nivel críticamente bajo y lo peor todavía estaba por venir. Los años 90 se convirtieron en una página verdaderamente negra en el destino del saiga. Tras la caída de la Unión Soviética, el sistema de protección de la naturaleza se derrumbó, perdió control y financiamiento. Los cazadores furtivos obtuvieron prácticamente libertad total de acción. En la estepa comenzó una auténtica matanza, porque los cuernos de los machos de saiga en el mercado chino de medicina tradicional se valoraban más que el oro. Grupos organizados de cazadores en jeeps con armas automáticas barrían la estepa como columnas militares. Disparaban solo a los machos por los cuernos y dejaban los cuerpos pudrirse bajo el sol abrasador. Las hembras y las crías se quedaban sin protección y sin futuro. El ecosistema se derrumbaba ante los ojos, y en solo una década la población se desplomó de 1 millón de individuos a unos miserables 20 o 40,000. Para el año 2005, la situación se volvió verdaderamente crítica. Los científicos advertían que la especie podía desaparecer por completo en los siguientes 5 o 10 años. El saiga terminó en el libro rojo con estatus de especie en peligro crítico, en la misma categoría que el tigre de Amur y el rinoceronte negro. Parecía que este animal antiguo estaba condenado a repetir el destino del mamut. Y justo en ese momento ocurrió el giro que cambió el rumbo de los acontecimientos. Las autoridades de Kazajistán entendieron la magnitud de la catástrofe ecológica que se acercaba y tomaron una decisión que definió el destino de la especie. Se lanzó el programa Altyn Dala, que significa Estepa Dorada. Se convirtió en el proyecto de restauración de vida silvestre más grande de la región. Al trabajo del programa se sumaron grandes organizaciones internacionales, entre ellas la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la Alianza para la Conservación del Saiga, el Fondo Mundial para la Naturaleza. En un solo esfuerzo se unieron científicos, guardabosques, habitantes locales y funcionarios del Estado. Todos tenían un objetivo común: salvar al saiga a cualquier precio. El primer paso clave fue crear enormes territorios bajo protección estricta. Quedaron protegidos millones de hectáreas de estepas y paisajes semidesérticos. Estos espacios son tan grandes que se pueden ver incluso desde el espacio. Además, se organizaron corredores ecológicos especiales que conectan áreas separadas de hábitat del saiga en un sistema único. Después empezó una lucha dura y sin concesiones contra los furtivos. Crearon unidades móviles de guardabosques, las armaron y las entrenaron con estándares cercanos a los militares. Patrullaban la estepa en camionetas todoterreno y cuatrimotos, usaban drones y sistemas satelitales de vigilancia. Ahora cada furtivo entendía que lo iban a encontrar y lo iban a castigar. En paralelo arrancó una gran campaña educativa en las zonas rurales. A la gente le explicaban que el saiga no es dinero rápido, sino parte del patrimonio nacional y del orgullo del país. En las escuelas hacían lecciones especiales, mostraban documentales, organizaban excursiones a la estepa.
Niños y adultos aprendían a ver en estas antílopes no una presa, sino un símbolo vivo de sus tierras. Los primeros resultados visibles no llegaron de inmediato. Hicieron falta años de trabajo paciente. La población crecía muy lentamente, porque los saigas siguen siendo vulnerables incluso con buena protección. Las hembras tienen 1 o 2 crías al año, y una parte significativa de las crías muere en los primeros meses de vida. Depredadores, enfermedades e inviernos duros reducían las manadas sin piedad. En el año 2015 llegó un nuevo golpe que podía borrar todos los logros. Una epidemia masiva de septicemia hemorrágica, asociada a la bacteria Pasteurella, en medio de un calor anómalo y alta humedad, mató en 2 semanas a más de 200,000 saigas. Manadas enteras enormes, literalmente caían muertas. Los científicos quedaron impactados. No se había visto una mortandad de mamíferos tan grande desde la peste del ganado en África. Parecía que el esfuerzo de tantos años se había ido a la basura. Pero el equipo del proyecto no se permitió rendirse. Se hicieron estudios urgentes. Los especialistas entendieron el mecanismo de la epidemia y desarrollaron medidas preventivas. Reforzaron el control veterinario, crearon zonas de cuarentena, afinaron algoritmos de respuesta. El trabajo para proteger a la especie continuó sin pausa. Para el año 2018, la cantidad de saigas volvió a crecer con rapidez. En condiciones favorables, estas antílopes resultan extraordinariamente fértiles. Las hembras alcanzan la madurez sexual ya alrededor de los 8 meses. Con buen alimento y sin amenazas fuertes, la manada puede duplicarse en apenas 2 o 3 años. Los conteos de población se hicieron usando aviación e imágenes satelitales para cubrir áreas enormes. Los pilotos volaban sobre la estepa y fotografiaban concentraciones de animales desde el aire. Luego programas especiales analizaban las imágenes y contaban la cantidad de individuos. Además, aparte de los saigas, les colocaban collares GPS para rastrear sus rutas migratorias. Para el año 2023, la población de saiga en Kazajistán alcanzó niveles impresionantes, según distintas estimaciones de 1.9 millones a 4.1 millones de individuos, dependiendo del método de conteo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza bajó oficialmente el estatus de la especie de en peligro crítico a cercana a vulnerable. Eso significaba que la amenaza inmediata de extinción había retrocedido, aunque todavía no era momento de relajarse. Ese resultado se volvió un ejemplo raro de éxito en la práctica mundial de conservación de grandes mamíferos. Ninguna otra especie grande logró recuperarse con una velocidad similar. Para comparar, el bisonte americano necesitó más de 100 años para recuperar aunque fuera parte de su población. La ballena jorobada, pese a la prohibición de la caza comercial desde hace mucho, todavía no alcanza su nivel histórico, y el saiga logró volver en solo 15 años. Pero la aparición de millones de animales trajo no solo alegría, sino también nuevos retos. Enormes manadas de saigas empezaron a competir con el ganado doméstico por pastizales limitados. Los granjeros comenzaron a quejarse de que las antílopes pisotean el pasto que ellos guardan para ovejas y vacas. La tensión entre los intereses humanos y las necesidades de la vida silvestre empezó a crecer. En varias zonas los saigas entraban cada vez más a campos agrícolas y dañaban notablemente los cultivos. Personas que hace poco celebraban el regreso de la naturaleza, ahora enfrentaban pérdidas económicas directas. Así surgió un conflicto agudo, donde de un lado estaba la conservación y del otro las necesidades cotidianas de los habitantes locales. Para bajar la tensión, el Estado desarrolló un sistema de compensaciones para los granjeros. Si las manadas de saigas dañaban cultivos o pastizales, los dueños de las granjas podían recibir una compensación en dinero de un fondo especial. Al mismo tiempo empezaron a crear zonas de amortiguamiento entre las áreas protegidas y las tierras agrícolas, desviando las rutas migratorias lejos de los campos. Poco a poco apareció la idea de un uso cauteloso y controlado de este recurso natural. Algunos especialistas propusieron permitir una caza limitada del saiga con cuotas estrictas y control duro. Eso podría dar ingresos extra a la población local y reducir la presión sobre los pastizales.
Sin embargo, esa propuesta provocó debates intensos entre conservacionistas y dividió a la comunidad experta. Para el año 2025, el Ministerio de Ecología de Kazajistán declaró que para 2026 la población podría superar los 5 millones de individuos. Eso, en la práctica, significaba recuperar la especie a escalas cercanas a las históricas. La estepa volvía a ser hogar de millones de ungulados, como hace miles de años. El regreso del saiga provocó una reacción en cadena en el ecosistema estepario. Con las antílopes regresaron también sus depredadores naturales, que antes casi habían desaparecido. Los dobos, que en otro tiempo fueron casi exterminados, volvieron a aparecer en la estepa. Las águilas esteparias aumentaron notablemente en número, gracias a la abundancia repentina de alimento. Los saigas cumplen una función central en el ecosistema de la estepa. No solo comen pasto, también cambian activamente la forma del paisaje. Las pezuñas de millones de ungulados aflojan la capa superior del suelo, ayudando a que broten nuevas plantas. Su estiércol funciona como fertilizante natural y llena la tierra de nutrientes importantes. Los saigas transportan semillas de distintas plantas a lo largo de miles de kilómetros. Durante las migraciones, cuando recorren cientos de kilómetros, los animales dispersan la flora y aumentan la diversidad de la cobertura vegetal. Estudios mostraron que en territorios con alta densidad de saigas, la riqueza de especies vegetales es más alta, primero en un 30%. Incluso los cuerpos de los saigas muertos juegan un papel importante en el ecosistema. Distintos carroñeros dependen por completo de esa fuente de alimento. Un solo saiga muerto puede alimentar a decenas de especies de organismos, desde pequeños escarabajos hasta grandes buitres. La restauración de la estepa dio un impulso económico tangible a la región. El ecoturismo se convirtió en una industria nueva y completa. Turistas de todo el mundo llegaban a observar las migraciones de saigas, que se consideran uno de los espectáculos naturales más grandiosos del planeta. La gente local abría casas de huéspedes, se volvía guía, vendía recuerdos. El reconocimiento internacional llegó en el año 2024. Al proyecto Altindala le otorgaron el prestigioso premio Earthshot Prize en la categoría de protección y restauración de la naturaleza. Este premio, fundado por el príncipe William, está entre los más respetados del mundo ambiental. El premio trajo no solo fama, también 1 millón de libras esterlinas para financiamiento. Los fondos se usaron para ampliar las zonas protegidas, entrenar nuevos guardabosques y realizar trabajo científico. La experiencia de Kazajistán se convirtió en un modelo para otros países que buscan recuperar especies en declive. Los logros de Kazajistán motivaron a los países vecinos. En Uzbekistán, donde quedan solo alrededor de 500 saigas, arrancó su propio programa de restauración. En los alrededores del mar de Aral Seco, organizaron una reserva que incluyeron en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Kazajistán y Uzbekistán firmaron un memorando de trabajo conjunto. Planean crear zonas protegidas transfronterizas y corredores de migración. Porque los saigas ignoran las fronteras estatales, necesitan miles de kilómetros cuadrados para sus movimientos estacionales. Rusia también se sumó al proceso. En las estepas del Caspio, la cantidad de saigas en algunos años aumentó de 4.500 a 38.000 individuos. Es menos que las escalas de Kazajistán, pero aún así es un avance sólido. Mongolia trabaja en la restauración de su subespecie única de saiga, el tseren mongol. La población creció hasta 14 o 15.000 animales. Las estepas mongolas poco a poco vuelven a la vida, aunque todavía no se comparan con los éxitos de Kazajistán. Dentro de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, funciona un acuerdo internacional especial sobre el saiga. Incluye a todos los países de su área, entre ellos Kazajistán, Rusia, Uzbekistán, Turkmenistán y Mongolia. Es el primer ejemplo en que tantos estados se unen por una sola especie de la estepa. El paso más ambicioso fue la reintroducción del saiga en China. Ahí la especie desapareció hace 75 años. Kazajistán decidió transferir a China 1.500 individuos silvestres para restaurar una población en territorios históricos. Es un proyecto grandioso de traslado de animales silvestres entre países. Los científicos seleccionan con cuidado a los candidatos, revisan la salud de cada individuo y los preparan para el transporte. Los saigas serán llevados en recintos especiales, donde harán cuarentena antes de liberarlos en las estepas chinas. Las autoridades de China prepararon varias reservas con un área de más de 1 millón de hectáreas. Instalaron bebederos, zonas de alimentación, contrataron guardabosques.
Si todo sale bien, el saiga volverá a tierras donde no se le ve desde los tiempos de la guerra civil en China. Científicos de todo el mundo estudian de cerca la experiencia kazaja. Genetistas analizan el ADN de los saigas y averiguan cómo una población pequeña evitó la endogamia y el deterioro genético. Resultó que las migraciones entre distintas manadas ayudaron a mantener alta diversidad genética. Ecólogos estudian cómo los cambios climáticos influyen en los saigas. Las estepas de Kazajistán se secan y se calientan. Las sequías ocurren con más frecuencia. Todavía no está claro cómo afectará esto a la población en el futuro, pero por ahora los animales muestran buena capacidad de adaptación. Veterinarios crearon un sistema de detección temprana de epidemias. Después de la tragedia de 2015, monitorean sin parar la salud de las manadas. Toman muestras con regularidad, revisan patógenos. Ante la menor señal de brote, activan medidas de inmediato. Los métodos para salvar la vida silvestre no se quedan quietos. Ahora la inteligencia artificial ayuda a analizar imágenes satelitales. Los programas por sí solos determinan el tamaño de las manadas, las trayectorias de migración y detectan anomalías. Esto permite ahorrar a los científicos cientos de horas de trabajo rutinario. Drones con cámaras térmicas sobrevuelan la estepa de noche y detectan a los furtivos. El sistema transmite al instante las coordenadas de los infractores a los guardabosques más cercanos. El tiempo de respuesta se redujo de horas a 20 o 30 minutos. Los habitantes de la estepa se convirtieron en socios clave para proteger al saiga. Organizaron una red de inspectores entre pastores locales. Ellos conocen cada pedazo de tierra, notan lo sospechoso. Se pagan recompensas por información sobre furtivos. A la juventud la atraen con iniciativas educativas. Los niños participan en los conteos de saigas, colocan cámaras, siembran pastos para los pastizales. Crece una generación para la que cuidar la naturaleza se vuelve parte de su propia identidad, y no solo una obligación. La economía del proyecto confirmó su sostenibilidad. Un saiga vivo trae mucha más ganancia que uno muerto. El ecoturismo, las becas de científicos y el apoyo desde el extranjero crean empleos e ingresos para la gente local. Fotógrafos de todo el mundo llegan a Kazajistán para capturar las migraciones de saigas. Sus fotos se publican en National Geographic, BBC y otros medios de primer nivel. El país recibe una publicidad poderosa y gratuita de su naturaleza única. Estudios de cine crean documentales sobre el renacimiento de la estepa. Las historias de guardabosques que se juegan la vida contra los furtivos conmueven a millones de espectadores. El saiga se volvió un ícono de esperanza y muestra que los errores de la humanidad se pueden corregir. El significado del saiga en la cultura del pueblo kazajo adquiere un nuevo sonido. En tiempos antiguos, los nómadas de la estepa trataban con respeto a estas antílopes. Veían en ellas a los espíritus de la estepa natal. Hoy artistas, escritores y músicos encuentran una inspiración profunda en la historia fascinante del renacimiento del saiga. En Astana crearon un museo de naturaleza esteparia. La exposición principal está dedicada al rescate del saiga. Los visitantes ven las migraciones en vivo en pantallas interactivas. Los niños se ponen visores VR y terminan en medio de una manada de antílopes a toda velocidad. Los éxitos no eliminaron todos los peligros. La caza furtiva no desapareció, solo se volvió más discreta. En el mercado negro, los cuernos de saiga siguen valiendo mucho. Un kilo cuesta miles de dólares, y para un poblador pobre de la estepa es una tentación enorme y peligrosa. El desarrollo de infraestructura genera problemas nuevos. Carreteras, gasoductos y líneas eléctricas rompen la continuidad del hábitat del saiga. Los animales se topan con cercas y no pueden completar sus rutas migratorias habituales. Los cambios climáticos hacen la vida en la estepa más impredecible. La frecuencia del clima extremo crece, las sequías de verano se intensifican y los inviernos se vuelven más duros con una costra de hielo sobre la estepa. Durante los sud, los saigas no alcanzan el pasto bajo el hielo y mueren en masa de hambre. Especialistas desarrollan caminos de adaptación al nuevo clima. Planean bebederos adicionales en puntos clave. Discuten alimentar de apoyo en periodos críticos, aunque eso choca con los ideales de la vida silvestre. La meta principal: crear una población autosuficiente sin ayuda humana constante. Los saigas deben migrar libres por la estepa, como lo hicieron miles de años, guiados por instintos naturales. Para eso se necesitan espacios gigantescos. Los cálculos muestran que para 5 o 6 millones de individuos estables,
se requieren como mínimo 50 millones de hectáreas de hábitat adecuado. Es un territorio más grande que España. Kazajistán cuenta con esas tierras. Las estepas y semidesiertos ocupan la mayor parte del país. Pero esos espacios se usan para ganado, extracción de recursos y campos. El reto principal, equilibrar el progreso y la protección de la naturaleza. La idea de un uso compartido de la tierra gana fuerza. En lugar de una separación rígida entre reservas y granjas, crean zonas mixtas. Aquí, bajo supervisión de ecólogos, pastan tanto el ganado doméstico como los saigas silvestres. A los pastores les enseñan rotación de rebaños, dejando alimento para los animales silvestres. Reviven la ganadería nómada, donde los rebaños se mueven sin devastar la tierra. Este enfoque ayuda a la gente y al ecosistema. El proyecto kazajo sirve de ejemplo para el mundo. En África salvan antílopes, en América berrendos, en Mongolia tserenes. Las lecciones del saiga se aplican en todas partes. El descubrimiento clave. El renacimiento es posible cuando hay decisión política, dinero y apoyo popular. Si falta un solo elemento, el proyecto fracasa. Juntos hacen verdaderos milagros. El dinero sigue siendo un tema doloroso. Cada año se van millones de dólares en guardabosques, tecnología, ciencia y pagos a granjeros. ¿Cómo asegurar financiamiento durante décadas? Hay una idea de un parque estepario de clase mundial, al estilo del Serengeti o Yellowstone. Atraería a decenas de miles de visitantes al año, pero se necesita infraestructura desarrollada con hoteles y carreteras. Los opositores del turismo masivo advierten de los riesgos. Los saigas necesitan tranquilidad, especialmente en época de parto. Turistas en todoterrenos alteran la reproducción. Se requiere un equilibrio entre acceso y silencio. Cada saiga en la estepa hoy es un triunfo sobre la desesperanza, una prueba de que los desastres ecológicos se pueden revertir, un recordatorio de la increíble resistencia de la naturaleza cuando recibe el apoyo adecuado. El renacimiento del saiga en Kazajistán es más que un proyecto. Es la confirmación de que la voluntad, los recursos y el apoyo de la gente corrigen catástrofes del pasado. De 20.000 a 5 millones en 20 años. Un antílope de la era glacial sobrevivió a la civilización gracias a personas que no se rindieron. Suscríbanse al canal, escriban su región.